Hola, ¿qué tal? Este es su programa, el 360 de la verdad. Comenzamos. Dios es Dios de hoy, de ahora. Dios es Dios de sobrenatural. Cuando el pastor decía que Dios le dijo que se prepararan. Y yo estoy aquí para confirmar esa palabra. Hay que prepararse. Nos queda la mitad de noviembre y lo que resta de diciembre. Porque todo lo que va a ser movido, todo lo que se va a mover, se va a mover. Es el tiempo donde Dios va a sacudir a la iglesia. Es el tiempo donde Dios va a enseñar a la iglesia a que hay un Dios sobrenatural, que no hay que jugar a la iglesia, que esto no se trata de gritar, de danzar, de hablar, de predicar. Esto se trata de un encuentro sobrenatural, una fe real y verdadera. Dios va a mover la iglesia, y los que no están preparados y los que no están firmes, lo siento, pero tengo no buenas noticias para ustedes. Va a hacerse para un lado, porque es el tiempo que la iglesia no va a detenerse por nada ni por nadie, ni por el vecino ni por el gobierno. La iglesia ya terminó de hacer lo que tenía que hacer en lo natural, pero Dios va a levantar la iglesia en lo sobrenatural. El libro de los hechos se está por manifestar. El libro de los hechos se está manifestando. Pero el 2020, visión sobrenatural, es una visión sobrenatural. Lo que usted nunca había experimentado hasta ahora, en 2020 se va a manifestar. La gloria de Dios. Déjeme darle noticias. Déjeme darle noticias. No de la tierra, noticias del cielo. El Señor ha hablado conmigo y me estaba diciendo esto. Para la economía va a ser terrible. Va a venir tiempos de crisis como nunca. No solamente en Ecuador, en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Va a venir una crisis económica como nunca antes se ha visto. Porque cuando hay necesidad, es cuando el pueblo abre los ojos. Es cuando Dios se manifiesta. 2020. La economía va a estar en el piso. Va a venir cosas grandes, terribles, pero terribles a la tierra. Pero hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas a los Baales. Hay un pueblo donde Dios va a levantar, donde Dios va a ejecutar la palabra de Él a través de la boca de hombres y mujeres que han doblado rodillas al Dios de los cielos, al Dios de los cielos. Va a venir ese tiempo donde la gloria de Dios se va a manifestar, donde usted tiene que decidir: o creo o no creo, porque tu comida y tu alimento no va a venir de lo que tú ganas, porque no vas a traer el trabajo quizás, pero tú no te va a faltar nada. Para el que cree no te va a faltar. No te tienes que volver loco, no tienes que dejar de dormir, no te va a quitar el sueño, porque vas a descansar en pasto de delicados pastos. En delicados pastos vas a descansar. Y la iglesia va a caminar en lo sobrenatural de su presencia. Yo le dije esto al pastor anteriormente. Dios va a hacer esto. Uno, mira, yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Tremenda palabra de esta sierva de Dios. Desconozco el origen del video, pero tremenda palabra, y que se dio en el noviembre de 2019, faltando un mes y medio para que acabara el 2019. Esta sierva de Dios recibió una palabra de Dios tremenda, y hoy, de hecho, es la razón por la cual estamos aquí.
para poder dialogar y hablar sobre cosas que ocurrieron a partir de enero del 2020, que están sucediendo. Y para eso hoy tenemos dos expertos en el tema, dos pastores con una gran trascendencia en el ministerio y en temas escatológicos. Me es un honor poder saludar y presentar al pastor Rubén Salazar desde Monterrey, Nuevo León. Pastor Rubén. Gracias, muchas gracias, Paco. Un favor, no estamos recibiendo el enlace, a ver si pudiéramos para compartirlo con la gente de la congregación. ¿Cómo no? Ahorita hablamos con él, ahí con redacción, para que nos ayude. Sí. Ok. Sí. Y el pastor Pablo Peña, de la ciudad de Reynosa. Pastor Pablo. Buenas noches, Pastor Vega. Saludo también a nuestro amigo Rubén y a todo nuestro auditorio que está siguiéndonos en esta noche. Bendiciones a todos. Gracias. Pues unos tremendos hombres de Dios y fuertes y serios en el tema de escatología. Y bueno, dado al tiempo que tenemos y agradeciendo antemano el tiempo que ustedes se dieron para tomar cita en este primer programa del 360 La Verdad, aquí entramos, vamos a entrar cuál es la relación que existe en lo que ha sucedido en este 2020 con aspectos bíblicos o escatológicos. Y seré un poco más directo. ¿Qué relación tendría el famoso virus del COVID-19 con la palabra, con temas escatológicos? Es decir, ¿estaba en la Biblia eso? Y bueno, aquí tenemos a dos expertos para responder esto. Pero antes quisiera, Pastor Rubén, que va a ser el primero que voy a abordar la pregunta. El COVID-19 es una pandemia enviada por Dios, y antes que me conteste, quisiera leer una porción de la Biblia que dice Amós 3:7. Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y de hecho, varios ejemplos tenemos en la Biblia. Uno de ellos está en Hechos 11:28, cuando un profeta llamado Agabo dio a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual el escritor de Hechos dice que sucedió en los tiempos de Claudio. Es decir, Dios no hace nada si antes no revela a sus profetas. Es decir, lo que sucedió en los tiempos de Agabo, lo que sucedió en los tiempos de José el soñador, aquellas 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, fueron cosas que Dios habló anticipadamente. Pregunta, ¿Dios habló acerca de este virus? Pastor Rubén, ¿Dios nos avisó? Si nos avisó es que Él lo envió, y si no nos avisó, ¿Él nada tiene que ver en esto o sí? Bueno, mi opinión personal es en relación con esto. Creo que específicamente este detalle del COVID-19 no lo encuentro yo acentuado en la escritura, en la Biblia, pero sí creo yo que hacía falta un detonante de este calibre para que todo el engranaje que la escritura, como tú mencionas, del profeta Amós, Dios ya había predestinado, nos había hablado, ¿va?, en detalle acerca de todas las cosas que están por suceder en ese tiempo. Y yo creo que lo que hacía falta era un detonante. Durante mucho tiempo, desde la época en que yo me convertí, fue una época de mucha efervescencia en relación con la venida inminente del Señor. Yo recuerdo que en aquellas ocasiones se estaba formando lo que llegó a conocerse como el Club de Roma, que fue el antecedente del mercado común europeo y de la comunidad europea el día de hoy. Pero en ese tiempo había algunos cabos que estaban sueltos, pero todo lo que está sucediendo hoy,
lo que estamos experimentando como humanidad, definitivamente tiene que cuadrar dentro del proyecto que Dios nos prefijó desde la antigüedad. Efectivamente, Dios no va a hacer nada si antes no le comunica a sus siervos lo que está por venir. Esto, obviamente, repito, ya lo tenemos preestablecido en la Escritura, pero estábamos expectantes por ver de qué manera se iban a dar las cosas. Durante todo el 2019, las élites, a través de sus voceros, estuvieron de manera muy insistente tratando de hacernos ver que una gran crisis económica, una catástrofe financiera iba a llegar el 2020. A fines del año pasado, yo no sabía cómo pudiera darse esto, dado que las proyecciones no apuntaban de manera como lo estamos viendo ya en vivo y en directo el día de hoy. Entonces, yo más bien, el COVID, la pregunta que tú me haces, Pablo, es que si la pandemia, el COVID, es enviado por Dios. La Biblia dice que Dios no es el que envía el mal, ¿verdad? Que Él no puede ser tentado por el mal. Yo más bien creo que esto es parte del proyecto que el gobierno en las sombras, el gobierno de Satanás, empleando a su élite, a sus esbirros, a sus agentes, creo que es el tiempo en el cual ellos, Satanás conoce perfectamente bien el tiempo en que Dios tiene preestablecido, ¿verdad? Para actuar, ¿verdad? Porque la Biblia dice, Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Y efectivamente, el tiempo en que los hombres han de terminar su autogobierno, tiene un límite, tiene una fecha de caducidad. Entonces, yo más bien creo que esta pandemia, definitivamente Dios ha dejado correr las cosas porque Él no está interviniendo, ¿verdad? En las decisiones, determinaciones que el hombre está tomando. Solamente Dios está dejando correr las cosas porque en su conocimiento predeterminado en las cosas, ya lo había prefijado el Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios no está enviando de ninguna manera una pandemia. Esta pandemia ya había sido, desde hace algunos años, este instigador llamado Bill Gates ya había estado vociferando en paneles, en simposios, que no era una guerra lo que vendía, ¿verdad? No era una guerra en una gran escala, sino que lo que él veía como un problema era que vendría un virus, y que vendría de Asia. Entonces, de aproximadamente 7, 8 años, ya las élites estaban preparando el escenario para que esto se diera. Entonces, yo definitivamente, Dios no lo envió. Dios no lo envió, ¿verdad? Pero Dios está dejando que las cosas corran porque es la determinación del hombre, ¿verdad? Encaminarse hacia su ruta, hacia el desastre, y Dios lo está permitiendo. Perfecto, pastor. Gracias. Pastor Pablo Peña, ¿qué opinión te merece esta pregunta o la respuesta que el pastor Rubén acaba de mencionar? Bien. Esta pregunta creo que podemos encuadrarla en un concepto muy interesante que se conoce como el concepto de la retribución judicial. ¿Qué es el concepto de retribución judicial? Es aquellas cosas que Dios permite que sobrevengan a la tierra y que golpeen al hombre. Y la Biblia nos da excelentes ejemplos, citando uno de ellos, Génesis capítulo 7, el diluvio, Génesis capítulo 19, Sodoma y Gomorra, y yéndonos más allá, Apocalipsis capítulo 16, con el tema de las copas de la ira de Dios. Y un libro más actual, digo, por el primer siglo de la era cristiana, Romanos capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué tienen en común estas 4 referencias? Retribución judicial, aquellas cosas que Dios permite que vengan a la tierra debido a un deterioro
de la vida del hombre. Es el COVID una pandemia enviada por Dios, retribución judicial, aquello que por la mala conducta del hombre, que por la desviación moral del hombre, viene a la tierra en carácter de juicio. Diluvio, pues entendemos qué significa eso. Sodoma y Gomorra, entendemos qué significa eso. Y Romanos capítulo 1, la conducta desviada del hombre. Y luego Romanos capítulo 2, la mención reiterada de la expresión el juicio de Dios, el juicio de Dios. Hasta 4 veces se menciona en Romanos capítulo 2 la expresión el juicio de Dios y hasta 10 o 12 veces otros conceptos similares. Entonces, yo puedo decir en esta primera oportunidad de que por causa de retribución judicial sí vienen cosas como estas que está hoy viviendo la humanidad en este pleno siglo que nos está tocando vivir. Gracias, Pastor Pablo. Bueno, y aprovechando que aquí esto está hablando, la pregunta siguiente es para usted. Sí. Porque muchos pueden pensar, y aquí ayúdenos por favor a aclararlo, muchos pueden pensar que la pandemia está relacionada con la Biblia. La pandemia del COVID-19 está relacionada con la Biblia y, para ser más exactos, Mateo 24:7, donde señala que en aquel tiempo se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes. Entonces, muchos creyentes están diciendo que sí, que esto es algo que está ya escrito en la Biblia. Y aquí digo esto por dos razones. Hay creyentes que caen en extremos, que los que a la fuerza quieren buscar en la Biblia todo lo que pasa en el mundo como un cumplimiento bíblico, y los otros, los escépticos, los ignorantes, los que no saben distinguir entre lo que vendrá. Entonces, ¿la pandemia del COVID-19 está en la Biblia o no tenemos que pensar así? No tenemos que buscar a fuerza encajarlo en la Biblia. Ok. Déjame aprovechar al máximo estos 3 minutos. Mi respuesta directa es sí, porque esto que estamos viendo hoy es parte de un escenario profético más amplio, Pastor Vega. Repito otra vez esta cuestión. La pandemia está en la Biblia. Para contestar esto, lo hacemos con una perspectiva de un escenario más amplio. Y déjame explicártelo. Tú ya me diste el pie porque citaste Mateo 24 y es justamente la referencia que tengo aquí para explicar lo siguiente. Jesús está mostrando un escenario futuro y él va a mostrar 5 acontecimientos mundiales futuros. Del versículo 5 al versículo 7, él va a citar el engaño generalizado, que es falsos cristos, luego guerras, rumores de guerras, nación contra nación, y luego viene un concepto intermedio que es pestes. Luego continúa con un cuarto acontecimiento que es hambres y cierra con terremotos. Hay 2 arriba, 2 abajo y el intermedio es pestes. En Lucas 21 está en plural, o otro término plural, pestilencias. Qué interesante es este punto que hoy nos tiene con mucha preocupación, pero que no es nuevo, porque en 1918 nosotros tenemos el registro de una pandemia que también causó muchos estragos en aquel tiempo. Las estimaciones más moderadas decían que había matado entre 20 y 40 millones de personas, y las estimaciones más elevadas decían que entre 50 y 100 millones de personas. La fiebre española. La fiebre española de 1918. Ahora, sin que se nos vaya de la referencia de lo que Jesús mencionó, las 5 cosas, y la intermedia que es pestes. Justamente en 1918 hay un factor coincidente con la fiebre española, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial.
¿Sí? Que si tú Sí. juntas estos dos eventos, tienes una gran repercusión en el mundo de nuestro siglo o del siglo pasado. Entonces, la pandemia COVID-19 sí es parte de un escenario profético más amplio, que no tenemos que verla aisladamente, sino en su conjunto, en su escenario general. Y bueno, esto te va a dar pie a entender que parte del significado de la palabra peste o pestilencia es enfermedades que tienen que ver con infecciones, con algo que es penoso, algo que es malo, y infortunio, muerte e infortunio, porque las palabras en sus originales para la palabra peste es lo que nos describe. Entonces, la pandemia del virus está en la Biblia, es parte de este lenguaje profético escatológico, sí, definitivamente sí, pero es parte de un escenario más amplio que ya viene desarrollándose en tiempo pasado. Excelente, excelente aportación, Pastor Pablo Peña. Pastor Rubén, ¿qué opinión te merece la respuesta, el comentario del Pastor Pablo Peña? Bueno, yo diría que sí y que no. O sea que como digo una cosa, digo también la otra, ¿verdad? Bueno, digo que sí porque tal como menciona nuestro amigo Pablo, efectivamente en la escritura menciona algunos acontecimientos que son relacionados con el tiempo del fin, o más bien con el principio de dolores a que hace referencia Lucas 21 y Mateo 24. Entonces, yo yo creo que es como un ensayo que están llevando a cabo ellos, como que la dosis dura, no la están inyectando en el ámbito o en el ánimo de la gente, porque viene lo fuerte, como que están introduciendo a la gente, la están ambientando para lo que sigue. Entonces, yo no le veo categoría de pestilencia, más bien han sobredimensionado lo que viene siendo la llamada, yo le llamo mal llamada pandemia. Yo creo que es un ensayo, no sé si se alcance la categoría de peste, como hacía referencia Pablo a lo que vino siendo el problema de la gripe española, que sí tuvo una categoría más fuerte. Entonces, yo creo que es como algo introductorio. Yo le llamé ahorita como el detonante, porque viene un detonante que va a generar una gran crisis financiera y mundial, y eso es lo que va a abrir la puerta a las cosas fuertes, ¿verdad?, que vendrán enseguida. Perfecto. Pastor Rubén, aprovechando que se queda aquí con nosotros platicando, la siguiente pregunta es para usted. Muy bien. Ok, todo esto del COVID-19 ha despertado muchas especulaciones en todo el mundo y hemos visto acciones de gobiernos estatales, federales y de otro tipo de corporaciones, de negocios multimillonarios como Microsoft, entre otros, que están tomando acciones muy similares a las que marca Apocalipsis 13, de la marca del 666, ¿sí? Donde habla sobre que habrá persecución contra aquellos que se nieguen a recibir la marca. Y hoy tenemos algo similar, por ejemplo, la vacuna global que quieren a usarla para todo el mundo. Bill Gates con su asociación Gavi y junto con Microsoft y la OMS están queriendo vacunar a todo el mundo. De hecho, hay una acción que se llama ID 2020. Por ahí aparece alguna imagen, alguna fotografía sobre esto. ID 2020 es una iniciativa que está promocionando el señor Bill Gates y Melinda Gates con su asociación Gavi, que es la encargada de promover vacunación a todo el mundo, junto con la OMS, junto con Microsoft
están tratando de establecer este tipo de mecanismos obligatorios, pero algo más fuerte pasó aquí en Estados Unidos hace unos meses atrás. La HR 6666, esa es una iniciativa que los demócratas aquí en Estados Unidos estaban implementando, y que se usó un término tracer o rastreadores. Esta iniciativa, que gracias a Dios el presidente Donald Trump paró esta iniciativa, consistía en reclutar a un ejército inmenso de enfermeros que fueran con la policía casa por casa a buscar personas que dieran positivo en el test del COVID-19, aunque no tuvieran ningún síntoma. Entonces, ¿hay alguna relación en esto y la marca de la bestia? ¿Hay alguna relación o simplemente es una conspiración o es un entrenamiento o qué viene haciendo, Pastor Rubén? Sí, sí, definitivamente, repito, es un ensayo, el que está llevando a cabo en este momento. Definitivamente, lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis es que habrá un régimen dictatorial, un estado policial, un estado totalitario en el que tendrá control férreo sobre toda la humanidad, en dónde estás ubicado, hacia dónde te mueves, con quiénes te comunicas, etcétera. Y yo creo que vendrá un estado totalitario, un estado policial, y creo que estos han sido ensayos en algunas regiones del planeta. Ha intervenido la fuerza pública, la fuerza del ejército, para contener o para aislar algunas regiones. Entonces, definitivamente, este ensayo, esta crisis económica nos está llevando para que el mundo entre en esa dinámica. Ellos tienen un sistema, ellos generan las crisis y luego ellos operan el remedio, ofrecen la solución. Entonces ahorita lo que viene siendo la llamada pandemia, el propósito es desquiciar la economía mundial por completo, llevarla a la bancarrota, llevar al mundo a una crisis financiera total, como mencionaba la hermana predicadora en el intro, para que posteriormente la gente, a través del miedo y de la necesidad, empiecen a pedir acciones contundentes de parte de los gobiernos. Pero como los gobiernos se van a ver impedidos para dar una solución, entonces van a promover, ¿verdad?, para que esta solución venga de lo que vienen siendo las Naciones Unidas. Y será la introducción, ¿verdad?, al estado de facto que estamos creyendo que está a la puerta. La pregunta que tú me enfocas es que si hay acciones de gobierno similares al anticristo. Que tiene similitud, sí, efectivamente. El estado policial es uno, y lo que vemos pronto, que es la convocatoria que la Iglesia Católica tiene para el mes de octubre, para unificar las religiones mundiales, las religiones monoteístas y todas las rameras, como menciona la Biblia, porque habla de la Iglesia Católica como la madre de las rameras. Entonces todas las rameras, las religiones que se han constituido, harán acuerdo juntamente con ella, y entonces va tomando forma. Son acciones de gobierno, porque el Vaticano es un estado de las Naciones Unidas. Entonces es una acción de gobierno que se está tomando en cuenta hoy en día. Gracias, Pastor Rubén, por su comentario. Pastor Pablo Peña, ¿qué opinión te merece la respuesta de Pastor Rubén referente a la pregunta que le acabo de mencionar? Sí, creo que la palabra ensayo es correcto usarla. Estamos en antesala, estamos viendo lo que bien podría ser un ejercicio social de muy alto nivel. La pregunta que hace Pastor Vega sobre que si estamos muy lejos todavía de lo que sabemos que vendrá,
La respuesta definitivamente creo que es no, no estamos lejos. Estos ensayos, estos ejercicios nos están mostrando la real y verdadera dimensión de lo que va a ser el sistema final dirigido por una mente diabólica, por una mente distorsionada, muy alejada del plan de Dios. Las cosas que hoy estamos viendo, no en uno o en dos países, sino en todo el mundo, en todas partes. La cuestión de limitar la movilidad, la anarquía, la rebelión que hay contra el gobierno, contra los gobiernos, la manipulación de la comunicación, el infundir temor y todo dirigido por organismos de muy alto nivel que tienen esa jerarquía, que tienen ese poder justamente para controlar los niveles más inferiores. Yo estoy sorprendido de la manera como en la introducción al año 2020 nos cambió totalmente el panorama con el que estamos acostumbrados. Termina un año y nos hacemos un escenario más o menos normal de lo que puede venir, pero ya nos podíamos dar cuenta en los últimos 2-3 meses del 2019 que el 2020 no pintaba nada bien. De tal manera que las acciones que vemos hoy que se están haciendo en muchos lugares, desde China, Estados Unidos, Europa, sin duda, todo se va conformando a ese esquema que muy pronto, más pronto que tarde, se tiene que implementar en todo el mundo. La Biblia, la información que la Biblia nos proporciona para estos cambios geopolíticos de muy alto nivel son muy claros. El sistema político que tenemos hoy tiene que verse en un punto de catástrofe para poder llegar a un sistema que englobe todos los elementos que se tiene que presentar en un escenario profético escatológico bíblico. Es muy importante que estemos muy atentos a las implementaciones que van a ir atacando la libertad religiosa. Si hoy se pierde un empleo, se pierde un curso escolar, se pierde cosas secundarias, pero tenemos que estar atentos al punto de lo que constituye el ataque frontal y directo contra Dios, contra la iglesia, contra el cristianismo y contra el evangelio, para entender lo cerca que estamos de entrar a un tiempo, como decía el pastor Rubén, mucho más oscuro. Si esto lo podemos ver como un ensayo, pero un ensayo corto, porque el tiempo es corto. Sí, muy atinada participación, Pastor Pablo. Ahora aquí entra una pregunta para usted nuevamente. ¿Se vale pedirle a Dios que quite esto que está pasando del COVID-19? ¿O tenemos que permitir o tenemos que aceptar que Dios continúe, si es que es Dios, su trato con nosotros? O sea, ¿debo orar para que esto termine? ¿O debo aceptar para que Dios cumpla un plan en mi vida? O sea, ¿se valdrá orar para quitarlo? ¿O será que debo aceptar el plan de Dios como parte de mi formación? El no conocer la Biblia, el no conocer el manejo que Dios hace por medio de los profetas, nos puede llevar a orar equivocadamente. Y esto es un problema que se deriva de no conocer el trasfondo bíblico. No es malo orar, pero es incorrecto orar cuando lo estamos haciendo en contra de los propósitos y del plan que Dios tiene para el mundo. Déjame explicar esto. El concepto en la Biblia, nosotros encontramos que toda la comunicación que Dios estuvo dando al mundo en el tiempo pasado
fue por medio de los profetas. Y yo encuentro que en la estructura del mensaje de los profetas hay dos cláusulas muy importantes, Pastor Vega, que se llama planteamiento crítico y advertencia de juicio. Después de eso vienen bendiciones futuras y promesas de restauración. Pero la parte central de la estructura del mensaje del profeta es planteamiento crítico, y luego advertencia de juicio. Cuando por causa de la retribución, o sea, de aquel evento que tiene que venir a la tierra, por causa de la descomposición del hombre, no hay una oración que pueda detener esto. Y necesito esto decirlo con mucho cuidado y explicarlo bien, para no dar lugar a una mala interpretación. Dios determinó que el diluvio iba a caer sobre la tierra. Y el único recurso que había para la salvación en ese momento era entrar al arca. Entrar al arca, nada más. Dios determinó un castigo para Sodoma y Gomorra. Y no hubo más que para las personas justas que estaban ahí, salir corriendo literalmente. Nada más. Cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento la palabra que Juan el Bautista le da a la gente de su tiempo fue planteamiento crítico, generación de víboras. Y luego viene la advertencia de juicio. He aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Son dos cláusulas, planteamiento crítico y advertencia de juicio. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo debemos nosotros entender esto? Y aquí va esta parte importante que encontramos en el manejo desde el Antiguo Testamento y luego el cruce al Nuevo Testamento. Lo único que puede detener, lo único que puede salvar al hombre es el concepto de arrepentimiento. ¿Sí? Es el arrepentimiento. Este punto es muy importante porque el caso que tenemos del profeta Jonás cuando entró a Nínive fue con una palabra directa. En 40 días Nínive será destruida. Aquella gente tuvo mucha percepción de lo que era el momento catastrófico que venía y ellos operaron en base a una certeza de conciencia. Lo único que aquí nos puede salvar es que cambiemos de actitud y que todos, desde el más alto hasta el más pequeño, y metieron hasta los animales, hagamos un acto profundo y verdadero y real de contrición y nos arrepintamos de todas nuestras maldades. Lo hicieron y no llegó ese juicio. La historia nos dice que 100 y pico de años después Nínive fue destruida. Pero el primer caso que tenemos, Nínive se salvó porque obraron correctamente. Entonces, hoy en día, yo sí tengo que advertir esto, que muchos creyentes nos podemos equivocar para orar equivocadamente, valga la redundancia, orar equivocadamente, Señor, desvío este huracán, desvío esta tormenta, cuando en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es enseñarle a la iglesia, hablarle al pueblo, hablarle al mundo, que la importancia del paso del arrepentimiento, la contrición, la búsqueda de Dios y el abandono de la maldad, para que el proceso, cerrar un círculo de lo que es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que el hombre se pierda. Claro. ¿Correcto? Pues, correcto, es correcto. Pastor, gracias, excelente exposición. Pastor Rubén, ¿qué opinión te merece la respuesta del pastor Pablo? ¿Podemos orar para que Dios detenga el COVID-19? ¿O cuál es la postura que debe asumir un cristiano? Bueno, coincido completamente con Pablo en el sentido de que tenemos que conocer la Escritura y tenemos que ser entendidos acerca del propósito que la oración tiene para el pueblo de Dios, para su iglesia. Y efectivamente yo pienso que sería una oración infructuosa. Efectivamente los ejemplos que Pablo menciona son atinados, pero yo creo que lo que sucedió en el pasado, hablando del arrepentimiento, por ejemplo, de Nínive, fue que
era para mostrar un aspecto, el aspecto del amor y del perdón de Dios, ¿verdad? Cuando el hombre hacía un acto de contrición, como menciona Pablo. Pero en este tiempo, en este momento, cuando las cosas ya tomaron el empuje final, yo creo que orar para que Dios quite el virus es irrelevante. Yo más bien pienso que la iglesia debe estar orando, debemos estar orando para que seamos fortalecidos en la fe y que podamos hablar con denuedo, y que podamos entender, como Mardoqueo le mencionaba a Esther, para que entendamos que ese es el tiempo más glorioso que toda la iglesia va a experimentar, ¿verdad? El tiempo del fin, el tiempo del cierre. Es un tiempo de mucha expectación, es un tiempo complicado sin duda, pero que creo que tenemos que afrontarlo. Para eso Dios nos tiene aquí y Él cree que podemos hacer un buen cierre, así como la Iglesia Apostólica hizo un buen inicio. Así nosotros podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Entonces, orar para que Dios nos aumente la fe, que la fe no nos falte, como dijo a Pedro el Señor, y que la iglesia se encamine, ¿verdad? Hacia el evangelismo, que es lo que los campos están preparados, ¿verdad? Hay mucho temor, mucho suicidio, mucha ansiedad, y tenemos que aprovechar, ¿verdad? Que hay un tiempo de crisis cuando la gente se pone más sensible para recibir la palabra de Dios. Claro. Gracias, pastor. Bueno, aprovechando aquí su intervención, le hago la siguiente pregunta. Como mucha gente está asimilando la vacuna de Bill Gates, el pasaporte 2020 o ID 2020, lo está asimilando con la marca de la bestia. ¿Existe ya esa marca? ¿Es esta? ¿O es algo que no tenemos que estar ahorita preocupados porque así sea? Ok, bueno, la escritura menciona que la marca, específicamente lo que viene siendo la marca de la bestia, la Biblia la enmarca en un periodo determinado. Y ese periodo determinado es el periodo en el cual ya está en operación dos figuras. Uno es el falso profeta, y otro es el anticristo, la bestia. Entonces, creo que la marca de la bestia, dice la escritura, ¿verdad?, que se enmarca dentro de ese periodo que nosotros conocemos también como la semana 70 del profeta, que habló el profeta Daniel, ¿verdad?, para la nación judía. Entonces, en ese periodo de los últimos 7 años que vienen para esta etapa, para esta era, para culminar este tiempo, creo que en ese momento es cuando se engloba, cuando se encuadra, cuando se enmarca la marca de la bestia. Yo creo que efectivamente viene una vacunación que, repito, creo que va a ser el ensayo para que ellos puedan evaluar el tamaño del miedo que la gente tiene, y la gente va a acceder porque le van a hacer creer que es para inmunizarla, para levantar sus defensas, para prevenir, ¿verdad?, una nueva oleada. Por eso están vociferando tanto de que una nueva oleada se está levantando, porque están tratando de incrementar el ruido, el temor en la gente. Yo Perdón, pienso que pero, sí, esa vacuna no es la marca de la bestia, ¿o sí es? no, no, porque yo la marca de la bestia la enmarco en el En periodo, el en el periodo, exacto. periodo en que el anticristo ya esté operando. Trabajando. Sí, y creo que son 3 años y medio donde dice la escritura, ¿verdad?, que será un tiempo de paz. Y brincando ese periodo del tiempo de paz de los 3 años y medio, es el momento cuando la escritura, ¿verdad?, me deja ver que será el tiempo en que se lleva a cabo la marca de la bestia. Pero definitivamente Pablo hizo referencia al iniciar esta plática, esta conversación. Él habló de las pestes, y yo mencioné en un inicio que yo no le daba la categoría de una peste,
pero definitivamente yo sí creo que la introducción de la vacuna en el cuerpo humano va a afectar, junto con la red 5G, ¿verdad?, que viene ya en operación, va a afectar el sistema inmunológico. Y entonces sí, es el momento cuando yo creo que lo que nos han estado hablando, ¿verdad?, de los zombies, cuando ya nos están avisando las élites de lo que viene, entonces yo pienso que en ese momento el cuerpo humano va a sentir los efectos que esas vacunas y que esas redes, ¿verdad?, electromagnéticas van a generar, ¿verdad?, como daño en nuestro ser. Entonces, yo es lo que creo, definitivamente, la Ok. marca de la bestia, la marca de la bestia viene muy pronto, como dice Pablo, también lo creo, pero creo que es en el tiempo enmarcado en la Escritura. O sea, es decir, todavía no ha pasado el rapto. Aquí estamos todavía, ¿verdad? Así es. Pastor Pablo, tu réplica. Sí. Pastor Paco, vamos a tener que hacer una sesión más amplia de esto porque las respuestas son las preguntas son muy buenas, las respuestas a veces tienen que ser un poco más amplias, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y los comentarios son muy buenos. Está ya la marca de la bestia y si existe quien la quiere poner. Definitivamente, implementar un sistema que controle a toda la población desde el punto de vista social, religioso, médico y muchos etcéteras, tiene que estar ya con las bases sentadas. No estamos hablando de un sistema que controle una región geográfica limitada o dos. No, estamos hablando de el control de la población mundial. Entonces, yo creo definitivamente que las bases de operación para implementar un sistema de control ya están puestas. Ya están puestas. ¿Y quién quiere poner esta marca? La respuesta que te voy a dar y que les voy a dar a ustedes, la voy a decir de esta forma, tal vez un poco general. En las naciones sin Dios, ¿quién va a implementar rápidamente este sistema único de control? Las naciones sin Dios. Y a través de esas naciones, un liderazgo que viene en línea con la filosofía de un personaje legendario que la Biblia llama Nimrod, Génesis 10. Un personaje que retó a Dios, que operó contrario a los principios de Dios y cuyo nombre queda marcado en la Biblia como un personaje oscuro. Daniel, voy a citar Daniel capítulo 4, versículo 17, 25 y 26. ¿Quién va a implementar la marca de la bestia? Muy sencillo, los gobiernos y los liderazgos que están ahorita ya buscando el poder político, económico, militar para implementar esto. ¿Qué es el principio que encontramos en Daniel 4:17? Me voy a permitir así rapidito, nada más mencionar brevemente este principio que en Daniel 4 se menciona 3 veces. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Versículo 17. Luego, verso 25. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y versículo 26. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Escucha esta frase, corta. Que el cielo gobierna. Este es el principio que Dios estableció en los días de Daniel y de Nabucodonosor. Este es el principio que se establece en el momento histórico en que Nabucodonosor era cabeza, era jefe de toda la política mundial. Y a partir de allí, este principio era el que Dios establecía para que los gobiernos se sujetaran a un orden correcto. Pero encontramos que el mundo y las naciones y el liderazgo no se sometieron a esto, sino que escogieron sus propias libertades y determinaciones.
por eso cité previamente Romanos capítulo 1, en donde dice que el hombre libremente escogió su propia dirección, muy contraria y muy diferente a la de Dios. ¿Quién va a establecer la marca de la bestia? Hoy nosotros tenemos que estar muy atentos, muy observadores a las personas que están en muy alto nivel, dígase ONU, dígase OMS, dígase bloques comerciales en Oriente, en América, en Sudamérica. Hoy tenemos que estar muy atentos a los hombres que están adquiriendo poder, porque son control mundial, control de población, tiene que ver con órdenes ejecutivas de muy alto nivel. ¿Quién quiere poner la marca de la bestia? Definitivamente las personas que han abrazado un sistema anticristiano, un sistema antibíblico, un sistema con una ética de muerte, con un sistema totalmente de anarquía. Hoy estamos observando que esto va caminando a pasos firmes en lo que tiene que ver con el plan del enemigo, de Satanás, del diablo. No nos asuste la mención de este personaje, Satanás, el diablo, el enemigo, que está operando detrás de estos sistemas corruptos y de desintegración que hoy observamos en la sociedad. Gracias, pastor. Excelente exposición. Finalmente, última pregunta para Pastor Pablo. Sí, pastor. Y me voy a dar, quiero pedirles la oportunidad de ahorita, después de la pregunta, preguntar lo siguiente. ¿Debemos replantear nuestra escatología que conocemos o debemos actualizarnos? Es decir, el tema del COVID-19 despertó y destapó muchas cosas que ahorita estamos debatiendo. Y hay un video que me interesa que ustedes vean, que muy probablemente va a chocar con todo lo que se ha dicho hoy esta noche. Quiero que lo escuchen y Pastor Pablo me dé su comentario sobre esta nueva replantación escatológica. Vamos a ver el video, por favor, Pablo. La Biblia es muy clara que cuando el anticristo gobierne, no va a gobernar al mundo entero. Su control del anticristo o la extensión de su reino para concretar se limitará a 10 naciones que formaron parte, ya lo hemos visto, del antiguo Imperio Romano, 5 de Europa, 5 del Medio Oriente, pero aquí en México no va a haber la marca de la bestia, tampoco en Estados Unidos, tampoco en Sudamérica, ¿verdad? El continente americano lo más seguro es que desaparezcamos. ¿Por qué creo yo que va a desaparecer el continente americano? Porque en Apocalipsis 6, versículo 8, en el cuarto sello va a desaparecer una cuarta parte de la población mundial. Estamos hablando de 2,000 millones de personas y desde Alaska, la Patagonia, el continente americano somos como 1,100, 1,200 a lo mucho, o sea, casi 2 continentes del tamaño del continente americano de personas vamos a desaparecer. Y cuando Cristo venga, las únicas naciones que encontramos en la Biblia que van a sobrevivir son algunas de Europa, algunas del Medio Oriente y algunas muy poquitas del Asia, como tal vez sea China y Japón, que se encuentran en Apocalipsis 16 del 12 en adelante y que nos muestra el Espíritu Santo que van a reunirse en la batalla del Armagedón. Así que el reino del anticristo no es mundial, que quede muy claro, va a estar limitado a las 10 naciones, los que van a ser marcados por la bestia, y va a haber cantidad de naciones que no van a formar parte del gobierno ni tampoco recibirán la marca del anticristo. Pastor Pablo, dígame. ¿Debemos replantear nuestra escatología, como veo que aquí lo menciona el pastor Armando Alfonsín? No, mi hermano. No. Si entendemos la escatología como la doctrina de las últimas cosas, entendiéndose últimas cosas, aquellas que tienen que ver con el destino final del hombre y algunas doctrinas periféricas ahí, no podemos nosotros afirmar que la escatología como tal tenga que ser replanteada, como si esta tuviera debilidad o no tuviera coherencia con el resto de la escritura. No. Hay cuestiones secundarias y periféricas al aspecto escatológico profético que pueden tener algún margen de interpretación, como respetuosamente el expositor que acaba de aquí dar su punto de vista.
pero estrictamente lo que tiene que ver con escatología, doctrina de los últimos tiempos, que se encuadra en eventos importantes como yo mencionaría Armagedón, segunda venida de Cristo, juicio de las naciones, reino milenial, juicio final, destino final, cielo, tierra nueva, cielo nuevo o infierno o lago de fuego, resurrección de justos e injustos. Doctrina de los últimos tiempos, especialmente destino final, justos o injustos. Cuestiones periféricas podría ser que tengan algún margen de interpretación. Todos nosotros sabemos, por ejemplo, que la doctrina del rapto es algo que mucha gente está lamentablemente dividida en el punto en cuándo ha de ocurrir. Entonces, yo creo que es respetable los puntos de vista, pero tenemos que entender que los puntos de vista, escucha bien esto, y las opiniones tienen que siempre estar por debajo del criterio bíblico. Claro. Bíblico, profético, escatológico. Pero entre paréntesis, difiero con la opinión del ministro que habló hace un momento, porque yo no creo que el anticristo vaya a ser tan bondadoso como para dejar el continente americano fuera. La mente malévola y perversa del anticristo es la mente de Satanás. Satanás está operando por medio de este líder y no creo yo que el anticristo vaya a hacer que no le importa o que no le interesa esos millones de habitantes de esta parte del occidente. Entonces, pero no vamos nosotros a complicar un trasfondo bíblico en una cuestión de un debate que no sería, digo yo, provechoso, porque los eventos marcados escatológicamente hablando, ahí están. Última semana de Daniel, sellos, trompetas, copas, y no hay discusión. El mundo va directamente a un tiempo de una crisis y de una agonía profunda que está reservada de acuerdo al mismo tenor bíblico para todo el mundo. ¿Cuál es nuestro punto de apoyo? El apóstol Pedro, menciona ahí en su segunda carta que nosotros tenemos el recurso de la palabra profética y dice más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, y la compara a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra profética, a la palabra escrita y no movernos de ahí. Es muy importante que hoy nosotros estemos entendiendo que la palabra de Dios no puede ser manipulada ni cambiada al antojo de nuestros puntos de vista. Eso tiene que quedar claro, si no, crearíamos un abanico de interpretaciones y puntos de vista que no acabaríamos nunca. Excelente. Gracias, pastor. Yo sé que hoy iba a chocar esto porque sí. La exposición del pastor Armando Alfonsín pues no es nada ortodoxa. Pastor Rubén, ¿qué opinión te amerita este video? Bueno, yo respeto la postura del pastor, el hermano Alfonsín. Como menciona Pablo, hay algunos aspectos de la escritura en los que tenemos criterios diferentes, posturas diversas, algunos segmentos de la iglesia. Y como dice Pablo atinadamente, efectivamente, el aspecto de la tribulación es uno de ellos. Si será previa a la semana 70, la gran tribulación, si será en el término medio de la tribulación, o si será posterior. Otros aspectos que tenemos también es en relación con el milenio. Pero lo que la escritura dice, haremos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en la oscuridad en relación con la palabra del Señor. Yo creo que tenemos que ser muy literales en algunos aspectos que son determinantes, y uno de ellos es cuando Daniel y Apocalipsis mencionan que toda tribu, que toda lengua y que toda nación, ¿verdad?, se fueron en pos de la bestia. Y de todas las lenguas, de todos los pueblos, decían, ¿quién como la bestia
¿Y quién podrá luchar contra la bestia? O sea, todo el mundo, dice la escritura, que estará victoriando los éxitos temporales que tendrá la bestia, como el momento cuando mata a los dos testigos o cuando le es infundida la vida a esa estatua de la bestia. Entonces yo creo que el hermano pasa por alto un aspecto, ¿verdad? Dios va a traer un juicio a la tierra y Dios lo dice claramente en su palabra, en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Dice que Dios viene primeramente a Israel, al judío primeramente y también al griego. Entonces, si la salvación viene de los judíos y Dios tiene un trato especial primario con el pueblo judío. Pero cuando el pueblo judío le falla a Dios y peca, entonces al judío primeramente Dios le arrima cuentas, pero Dios no va a dejar al griego, Dios no va a dejar al gentil fuera del juicio. Este juicio que viene sobre todo en la humanidad. Hay algunas personas que dicen que la tribulación es para Israel, pero el juicio en general tiene un aspecto general, como lo tuvo el diluvio. Cuando Dios juzgó el pecado, lo juzgó de manera general. Entonces yo pienso que el hermano pasa por alto esos aspectos, al decir que solamente ciertas naciones estarán involucradas. No, ciertas naciones estarán involucradas de una manera particular en algunos aspectos, pero todo el mundo será pasado por el rasero del juicio de Dios, ¿verdad? O del juicio por el pecado en ese tiempo. Pastores, Pastor Rubén, Pastor Pablo, sé que hay mucha tela de donde cortar. Sé que aún nos quedamos con una segunda etapa. ¿Qué les parece si más adelante nos ponemos nuevamente de acuerdo y hacemos una segunda parte de este programa? Porque sé que hay muchas cosas que decir, pero de antemano les agradezco bastante su tiempo, sus aportaciones han sido muy valiosas y queremos agradecerles de parte del equipo de aquí del 360 de verdad su tiempo que se tomaron para estar con nosotros. Gracias de antemano y vamos a estar pendientes para la otra. Claro, de mi Muy parte, bien. de parte de todo, gracias por la invitación. Qué bueno que podemos compartir el tiempo con Pablo, contigo, Paco, y nos convocas y estamos dispuestos. Gracias. Pastor Pablo, gracias. Gracias, Pastor Vega. Saludos, Rubén, que estés bien. Igualmente para ti y tu familia. Estamos amigos, gracias. Este fue su programa, el 360, la verdad, con el Pastor Paco Vega. Bendiciones.